Hola a todos, mi nombre es Zaida Montiel y les doy la bienvenida a un episodio más de Bloodcast Live. El día de hoy, como todos los martes, es día de audiolibro y ya que estamos todavía con el libro de Historia de la Gastronomía, hoy venimos con el capítulo número 3. Así que sin tanta parla y sin tanto cuento, comencemos. Introducción. La gastronomía en el mundo se remonta desde las primeras civilizaciones que surgieron hace 5.000 años antes de Cristo. Entre ellas tenemos a los pueblos que se asentaron en Mesopotamia, Grecia, Egipto, Persia, fenicios, el Imperio Romano de Occidente y Oriente. En cualquier civilización, el arte culinario muestra una característica muy importante de su cultura, su forma de vivir y de pensar. Gracias a los restos arqueológicos podemos saber recetas, métodos de conservación, de cocción, elaboración, utensilios y así aprender el legado de las culturas antiguas. La civilización micénica. La isla de Creta es considerada como cuna de la civilización helénica. La antigua civilización de Creta proviene de la migración de Asia Menor, 7.000 años antes de Cristo, a partir del 3.000 antes de Cristo. Se forma la civilización cretense llamada micénica, del nombre de Minos. No se sabe si el vocablo y casi sagrado proviene de un personaje, dinastía o de un instituto real. Es una de las cunas de la civilización helénica. Los cretenses fueron un pueblo pacífico de navegantes que aprendieron de las culturas de Egipto y de Oriente y que construyeron ciudades y complicados palacios. Su civilización desapareció repentinamente, probablemente a consecuencia de terribles terremotos que siempre han sido comunes en esa zona. Su alimentación, al igual que cualquier pueblo primitivo, fue la caza, la pesca, agricultura rudimentaria y finalmente la ganadería. Para la caza utilizaban los lebreles cretenses, probablemente importados de Egipto, que fueron de gran ayuda. También utilizaban gatos semisalvajes para cazar el urogallo. Es una especie de ave, el macho de pecho azul y la hembra de pecho rojo. Se cazaban liebres, cercaban jabalíes, seguían ciervos, corzos y cabras monteses, y así que toros salvajes que cuando eran jóvenes los domesticaban. El minotauro era objeto de caza deportiva, que fue el origen de la fiesta de toros de la civilización cretense. En cuanto a la ganadería, fueron los primeros en mantener los rebaños de ovejas y cabras en invierno en llano y en verano en las montañas. Igualmente conocieron el queso. Las primeras aves de corral en ser domesticadas dentro de esta cultura fueron los palomos desde 1700 a.C. Después cisnes, patos, gallinas, gallos, venidos de Persia a través de Lidia, actual Turquía, y el pavo real. Los cretenses conocieron la apicultura e hicieron un gran consumo de su miel y cera. Los principales cereales usados eran el mijo, el trigo y sobre todo la cebada. Y dentro de las leguminosas fueron las lentejas, las habas, los guisantes secos y los garbanzos. El vid, el olivo y la higuera originaria de Italia eran un complemento para la gastronomía. Grecia. Los griegos no eran originarios de este territorio, pues durante muchos siglos vivieron en las inmensas llanuras que en la actualidad son parte de Ucrania y de Rusia. Se dedicaban a la ganadería y su cultura era simple, fabricaban herramientas y armas de bronce. Las características de la vida de sus habitantes fueron tan distintas a la de otros pueblos. La mayor parte del territorio es quebrada y pedregosa. Las buenas tierras agrícolas son escasas, adecuadas para plantar la vid y el olivo, pero no para sembrar cereales como el trigo. El mar siempre está cerca, sobre todo en la parte sur, en la cual se forman pequeñas penínsulas que entran en el mar como los dedos de la mano. Debido a que no podían depender de la agricultura, los griegos desarrollaron una gran habilidad de navegación y construcción de barcos. Las naves griegas cruzaban el mar Mediterráneo y se aventuraban por el Mar Negro, transportando la cerámica, las armas, el vino y el aceite de oliva que se producían en Grecia. Al regreso, llevaban trigo y otros artículos escasos en su región de origen.
El intercambio comercial era muy intenso, pues los griegos competían con los fenicios, los etruscos y otros pueblos navegantes. Para que su población pudiera crecer, los griegos colonizaron las islas y las costas de Europa, Asia Menor y África, y fundaron ciudades cuyos habitantes conservaron la lengua y las costumbres de su tierra. Varias de estas ciudades fueron tan grandes y tan importantes como las de la península. Grecia es una península situada en el Mediterráneo, rodeada por los mares Egeo y Jónico, llena de arqueología e historia, pues ahí nace la cultura occidental. Su comida tiene mucho de la cocina de Medio Oriente, ya que fue invadida por los turcos. En Grecia se apreciaba más el pescado de río que el de mar. El pescado de río era consumido por los nobles, el de mar por los pobres. Egis de Rodas, uno de los 7 cocineros legendarios de Grecia, llevó a la cocina aristocrática la cocción del pescado, aunque tardaron en apreciarlo. Lo cocinaban con orégano, hinojo y comino. El pescado principal era el atún, que se conservaba en aceite de oliva. Había también rodaballo, dorada, salmonete, pulpo, pez espada y esturión. Las vírgenes se encargaban de cebar a las carpas sagradas que consumían una vez al año. Se inventa la cocción con vino, leche, rellenando los pescados con queso, setas, cebollas y hierbas aromáticas. Los griegos comían todas las carnes que hoy en día se conocen. La que menos consumían era la carne de buey, ya que la consideraban monótona y aburrida. En cambio, la de cordero era excelente. La cocina en Grecia se caracterizaba por varias técnicas que ocupaban para preparar la comida, entre ellas la salazón. Los griegos se dedicaron al cultivo de los cereales. Los primeros cocineros griegos fueron panaderos. Fabricaron la galleta de pasta sin levadura y el pan que lo habían inventado los egipcios. También elaboraban distintos tipos de panes de harina de trigo, cebada o avena. Los mezclaban con miel, aceite o queso. Cada pan tenía su propia función. Por ejemplo, el pan fermentado servía para la digestión según Dioscórides. Entre la técnica de cocción del pan se mencionan el cocido en molde, al rescoldo, entre 2 planchas de hierro, a la sartén, amasado con leche, el pan con variedades de especias. Surgieron las formas caprichosas del pan trenzado, en forma de barritas o croissant. Inventaron también la tisana, una cocción de granos y hierbas aromáticas con vinagre. La miel, la cual ocupaban para endulzar y fabricar comida, la obtenían del jugo de las flores, del maná y de ciertas cañas procedentes de la India, pero la mejor era la que extraían las abejas de las flores de tomillo y romero. El azúcar de caña originaria de Asia solo era usado con fines medicinales. Los griegos no conocían la papa ni el tomate, la alubia ni el pimiento, pero hacían habas en abundancia, las cuales provenían de Egipto y las consumían verdes. También encontramos lentejas, rábanos, puerros, pepinos, cebollas, espárragos, lechugas, ajos. Las coles tenían 2 usos comestibles y medicinales, donde eran hervidas y aplicadas como cataplasma. Detenían las convulsiones y curaban las mordeduras de perros con rabia. En Grecia se preparaban los obelí, pastelillos cocidos en moldes, y los koyavés, pastelillo de masa brioche. Existían panes salados llamados alsi. El amilion era una rosquilla dulce y el pianón era una mezcla de distintas semillas que se cocían en el vino nuevo. Se endulzaba con miel y su centro se rellenaba de pastelillos de queso. Amorcites y sesamides eran unas pequeñas albóndigas de sésamo, aceite y miel. Los korinai era una mezcla de trigo tostado y miel, que se comían en los días de ayuno. La polte se preparaba con harina de avena, trigo tostado y un endulzante natural. El artologanon requería una masa de harina con vino, aceite u otra grasa que se sazonaba con pimienta. Cada región de Grecia tenía distintos tipos de repostería. Por ejemplo, en Creta se obtenían panes de vino melado y aceite, y así cada cual tenía una característica especial. La carne de cerdo se consumía con total libertad a comparación de los egipcios.
Lo consumían dorado o salado. Aparece la morcilla. En el periodo helénico se rellenan los lechones con aceitunas, papahigos, yemas, ostras, moluscos y carne de algún otro animal. Las especias que se encontraban eran laurel, tomillo, orégano, retama, salvia, cilantro fresco y malva. La leche era de oveja o de cabra, ya que la de las vacas apenas se alcanzaba para amamantar a sus terneros. No se conoció la mantequilla. Dentro de las aves encontramos los pollos, las pintadas, los pavos reales, los patos, los pichones, las ocas, que fueron los primeros animales en cebar. El aceite de oliva tenía 3 fines. En la primera molturación de la oliva, es decir, el primer prensaje, la grasa era comestible. El segundo era óleo para ungirse en el cuerpo y el tercero eran los residuos usados de combustible para alumbrar. Un olivo tarda 16 años en dar fruto y 40 en llegar a su madurez plena. Los griegos fueron considerados buenos cazadores. Entre los animales de caza se encontraba el jabalí, el lobo, el ciervo, la cabra montesa y la liebre. El jabalí y la liebre jugaban un papel muy importante en la gastronomía. Aparecen en el ragú, guisado de piezas de caza de pelo como corzo, conejo o liebre, más vino tinto, y se terminaba ligando con sangre de animal. La liebre era aderezada con tomillo, aceite, comino, orégano y cebolletas. Dentro de las aves encontramos a la garza real, que se le consideraba un platillo aristocrático. Se acompañaba con un pastelón de moras o bayas. Se considera que de ahí proviene el nacimiento de la mortadela. Les gustaba hacer la cacería del faisán, la perdiz, la codorniz, tordos, alondras, tórtolas, papahigos, entre otros, eran utilizados en sus banquetes. La historia de la cocina griega menciona 7 legendarios y prestigiosos cocineros de Grecia, los cuales tenían una especialidad y sus nombres son: Egis de Rodas, el único que supo cocer perfectamente el pescado; Nereo de Chios inventó el caldo de congrio; Chariades de Atenas, nadie lo sobrepasó en ciencia culinaria; Lampria inventó la salsa negra a base de sangre; Aptonete inventó el embutido; Eutino, gran cocinero de las lentejas, legumbres, base de la cocina griega; Aristón, maestro por excelencia, inventó infinidad de guisados y la cocina de evaporación. En la Grecia, la mayoría de los banquetes y celebraciones se realizaban en honor a sus dioses, por ejemplo, Artemisa, en las cuales se ofrecían grandes cantidades de comida y bebida. Dentro de las costumbres griegas, en los banquetes, los invitados comían estirados, apoyados sobre el brazo izquierdo, pudiendo utilizar únicamente, si respetaban las normas de educación, los dedos de la mano derecha, para tomar los alimentos de la mesa o de las bandejas que ofrecían los esclavos. La mujer quedaba relegada a un segundo plano. En la cocina, la dueña de la casa debía vigilar el asado de uros de cerda, que era un platillo distintivo en esa época, y la elaboración de las salsas a base de huevos, pimienta, miel, sal, aceite y comino, pero jamás participaban en las fiestas. Roma. Los habitantes de la zona del Lacio eran agricultores y soldados. Mantenían una alimentación en gran parte de vegetales, cereales hervidos, habas, lentejas, chícharos, garbanzos, coles, lechugas, cebollas y ajos como base de su dieta alimenticia. La mayoría de las familias romanas conservaron como si fuese título de nobleza el sobrenombre de algún lejano antepasado campesino, apareciendo así los Fabius, los Lentulus, los Piso o los Lactucius. Grecia enseñó a los romanos que existía un arte culinario llamado el ars magirica, donde se dieron cuenta de que era muy caro trasladar a los cocineros griegos. Los cocineros en Roma eran como los esclavos menos apreciados. Antes del 174 a.C., las mujeres se encargaban de amasar y cocer el pan para uso doméstico, pues no había en las ciudades ningún panadero.
Aún en el año 161 a.C. hubo un gran escándalo porque se mataban gallinas para comerlas, incluso se prohibió hacerlo. Poco tiempo después se retiró dicha prohibición, ya que la gallina era considerada una ave exótica llegada de Persia. En el año 100 a.C., en los banquetes más suntuosos solo se servía una clase de vino griego. El florecimiento del comercio acabó convirtiendo en una necesidad los productos alimenticios empleados en el extranjero. La difusión de nuevos ingredientes llega rápido a Roma, como los cabritos de Ambrosía, los pescados de Pesino, las ostras de Tarento, los dátiles de Egipto, los escaros de Creta, el garum de Cartago Nova. Es una salsa salada hecha a base de vísceras de peces, puestas en salmuera y disecadas, que era un privilegio para las clases altas. En la época romana, en el siglo XVI, con el descubrimiento de América, Italia cultiva nuevos productos, venidos de todas partes del mundo. Se introducen en los países de Occidente una serie de culturas exóticas y de animales propios para la alimentación, y todo esto hace que se ennoblezca y refine el régimen de comidas, con lo que la gastronomía se convierte en un factor de civilización. En los últimos años, se había introducido en Italia animales y plantas destinadas a las mesas de las clases altas. La primera de las aves fue la gallina, pero en su momento el gallo y la gallina fueron considerados como animales ornamentales. Luego se convirtieron en suculentas aves de corral, entre otras aves de ornato. Encontramos el pavo real, el faisán, que llegó en el siglo II importado del mar Caspio, el flamenco rosa, que se decía era una comida extraordinaria, y sobre todo la lengua era tenida por un bocado muy delicado. De las carnes preferían el lechón, el cabrito y el cordero, en este orden. La carne de res no era carne para los nobles. Luego estaba la caza, sobre todo de aves, como avestruces, pavos reales, flamencos, loros y grullas. También se conocían como aves de corral al pato, el capón y la pintada, además de la gallina. Había muchos platos hechos con picadillos, albóndigas, croquetas, galantinas, los cuales pasaron a la cocina árabe, que se conoce por el arte de la carne picada. Gustaban mucho de embutir, no solo la carne de cerdo y de otros animales, sino también el pescado. Los romanos consumían las ubres y las vulvas de cerda virgen. En esta época se consigue aclimatar en las costas occidentales de Italia, un pez muy apreciado entonces, que solo vivía en el mar de Creta y Rodas, el escaro, que vive en los arrecifes coralinos y por su vivo color rojo más que por su sabor, era buscado y querido por los nobles romanos. Los pescados se conservaban en miel o vino para poder soportar días e incluso semanas de camino y ser degustados en fastuosos banquetes. Surgen los viveros artificiales de ostras, que imitaban los viveros griegos de las islas de Lesbos. Se instalaron en el lago Lucrino. Sin embargo, los viveros de ostras en aquella época no fueron exclusivos del Imperio Romano, sino de todo el continente europeo. Respecto a la agricultura, parece ser que había vid y olivos en Italia, pero fueron los griegos quienes refinaron el cultivo y los procedimientos para el vino y el aceite. Igualmente, la higuera era autóctona de Italia y se mejoró con ejemplares de Quíos, la giria, calcidia del África y otras regiones. Conocieron la almendra bajo el nombre de nuez griega y quizá también la castaña. Entre las plantas exóticas introducidas en Italia estuvieron el loto africano, el chalote de Ascalón, el melocotón de África, albaricoque, manzanas persas, alfónsigo o pistaches de Siria, melón, limones, naranja agria de Arabia, mandarina. El garum era una salsa que se hacía con entrañas de diversos pescados que se ponían en salmuera y se dejaban fermentar y descomponer al sol. Parece ser que algunos mezclaban estas tripas con pececillos enteros que se salaban, y como es natural, existían numerosas fórmulas y distintos pescados para confeccionar esta salsa. Según todos los textos, la de caballa era considerada como de primera calidad.
Otras se preparaban con los desperdicios de los atunes, añadiéndoles su sangre. A la mezcla del garum se le atribuían la digestión e incluso algunos médicos la utilizaban como medicina. Fue en Roma uno de los más grandes condimentos que perduró muchos siglos y es el primer gran producto español que se impone al mundo civilizado como ejemplo de la suntuosidad de sus recetas. La cocina romana ha pasado a la historia, no solo por el lujo de sus manjares, sino también por la presentación de mesas y los espectáculos que se ofrecían en el transcurso de las cenas, por la riqueza de las vajillas y por la suntuosidad de las flores, en especial de las rosas, que eran la flor para estas fiestas y eran muy caras en los primeros tiempos, porque el cultivo venía de Oriente. Es la época de los fastuosos, ceremoniales y extraordinarios platos que han pasado a la historia. Sus técnicas culinarias básicas fueron el ahumado, la salazón y la panificación. Vitelio, quien fue emperador romano, inventó un plato llamado el escudo de Minerva protectora, que según el historiador Suetonio, era un plato redondo de grandes dimensiones en el que había mezclados hígados de escaro, sesos de faisanes, lenguas de flamenco y huevo de lamprea, entre otras suntuosidades. En Roma existieron grandes gastrónomos y uno de ellos era Lúculo. Entre los grandes gastrónomos de la antigüedad, el general Lucius Licinius Lucullus ha alcanzado la máxima celebridad gracias a una frase que le atribuye a Plutarco. Su casa era frecuentada por todos los capitanes que iban de Asia y todos los embajadores que venían de Roma. Y un día que cenaba solo y que no tenía ningún invitado a la mesa, sus criados le sirvieron una cena mediocre que él reclamó. El mayordomo dijo que como no había ningún invitado, no creyó que debía servir una cena suntuosa. ¿Cómo, bribón?, respondió Lúculo. ¿No sabías que Lúculo cenaba esta noche en casa de Lúculo? Esta frase quiere decir que el verdadero epicúreo lo es siempre en todo momento de su vida, sin necesidad de tener invitados. En la casa de Lúculo había siempre invitados muy importantes. La élite romana se preciaba de que el general los invitara a cenar. Murió envenenado con un brebaje llamado el filtro del amor, considerado como un afrodisíaco. El recetario de Apicio es el más antiguo de los libros latinos de cocina que se conservan, bajo el título de Apiti Celi de Re Coquinaria Libri de Sem. Se publicó en Venecia antes de 1498. Apicio engordaba a los cerdos con higos secos, les daba vino con miel y les mataba por sorpresa para extirpar su hígado en condiciones óptimas. Su recetario, publicado en francés en 1933, consta de 477 platos, siendo el más completo que se conozca de la cocina antigua. Estas recetas están redactadas conforme a las bases esenciales de la cocina antigua, que se caracterizó por la abundancia de especias y de hierbas aromáticas y por la mezcla de lo salado con lo dulce. El 90% de las preparaciones llevaban el garum, que se usaba como sal, aunque también se usaba la sal común, que era más cara. Otros condimentos y especias como la cebolla, el coriandro, comino, escalonia o shallot, pimienta, tomillo, orégano, raíz de junco, eneldo, mejorana, nardo, hinojo y las bayas de enebro, los más apreciados para Apicio eran los pescados. No se tienen noticias exactas de la alimentación romana, solo se sabe con exactitud que conocían las aves rellenas, como los cochinillos rellenos. El relleno constaba de aceitunas, nueces y sesos, con muchas especias como jengibre y pimienta. Había un platillo llamado pastel de rosas, que llevaba pétalos de rosas, salsa, hierbas aromáticas, especias, vinagre y extractos de pescados marinados. Se agregan sesos, se mezclan con huevo y vino y se cocinan fritos. La revolución culinaria romana se basó en la incorporación de muchos vegetales que eran desconocidos o considerados inaceptables hasta entonces: la col, los nabos y los rábanos. Había olivos, ciruela, granado, membrillos y cerezos, y la higuera autóctona de Italia.
Los romanos organizaban grandes banquetes de derecho por clases privilegiadas. Tan amantes del placer de comer eran que a medida de estos debían retirarse al vomitorium, en donde, excitándose la garganta con plumas de pavo real, devolvían lo comido para aliviarse el vientre y poder continuar comiendo. El Imperio Romano se caracterizó por la gran asimilación de sus habitantes. El Imperio Romano se caracterizó por la gran asimilación que sus habitantes hicieron de las culturas que iban anexando. Estudiaron leyes, normas de vida y costumbres de otros países y las incorporaron a su patrimonio. En el caso de la cocina, también sucedió así. Y con esto finalizamos entonces el capítulo número 3 de las culturas antiguas. Y en este caso, espero que, como siempre, la información les haya sido interesante, les haya gustado. Disculpen los errores de lectura, pero bueno, estoy algo enferma todavía. Pero saben que esto va con mucho cariño para los que les guste la gastronomía, para los que les guste la historia, para los que quieran aprender un poquito más. Y pues sin más que decir, muchísimas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok, como @bloodcast_live, Bloodcast con B pequeña. En YouTube nos encuentran con el mismo nombre. Si nos están escuchando desde YouTube, nos encuentran también en Spotify y en otras plataformas de podcast como Apple Podcasts. Y pues nada más, los quiero mucho y nos escuchamos el jueves con otro nuevo episodio de este podcast Bloodcast Live. Bye.